Muy buenas noches, estimados maestrantes. Sean bienvenidos a este último encuentro que tenemos del módulo 0, que es gestión de las tecnologías informáticas TIC-TAC-TIPS. Esta noche vamos a compartir con ustedes la cuarta clase, la última. Vamos a ver lo que es ética, seguridad digital y sostenibilidad en la era de la inteligencia artificial. Como les iba indicando ya, esta clase tiene por objetivo, uno, concientizar sobre el uso ético, responsable y estratégico de las tecnologías de la información en el área de ordenamiento territorial, además de reforzar ciertos conceptos que hemos visto a lo largo del diplomado de las anteriores clases y aplicar las herramientas en sentido crítico, seguro y eficiente. Esta clase la vamos a ir desarrollando uno, con la ética digital en la ingeniería y el ordenamiento territorial. Hablemos sobre por qué la importancia de la ética digital en el ejercicio profesional. En el contexto del ordenamiento territorial, donde se toman decisiones sobre el uso de suelo, por ejemplo, planificación urbana, sostenibilidad ambiental, ustedes utilizan ciertas herramientas de inteligencia artificial, utilizan software como los sistemas de información geográfica, los SIG, y herramientas colaborativas que pueden que tengan un gran impacto en las personas, los ecosistemas y el desarrollo urbano. Entonces, ¿cuáles son los principios éticos fundamentales a considerar? Uno es la transparencia. En el momento en el que yo estoy utilizando software, estoy utilizando la inteligencia artificial, estoy utilizando diferentes herramientas que son parte del proceso de transformación digital, donde yo ya estoy digitalizando mi información, como lo veíamos con las diferentes herramientas, también tengo que ir documentando y justificando esas decisiones tomadas con el apoyo de sistemas tecnológicos. Al momento de justificar y de documentar, yo puedo indicar por qué estoy utilizando esas herramientas, y también hacer ver de que estas herramientas no van a invadir los datos o vayan a poner en exposición datos que son confidenciales de algunas personas. Y vamos a ver abajo un ejemplo práctico. También hablamos de que al momento de documentar, yo como responsable sé que todos los pasos que he ido siguiendo al momento de la implementación, eso a mí me permite tener el orden de cómo he ido implementando ciertas herramientas, y también cuando ustedes hacen un proyecto siempre documentan todos los pasos. Lo habíamos visto en Trello, cuando tenemos diferentes etapas del proyecto, nosotros siempre documentamos, y el uso de las tecnologías informáticas no es una excepción. Al contrario, el documentar y justificar es el hecho de que yo sea transparente en todo el proceso de la implementación. La responsabilidad profesional, indicábamos en la anterior clase que la inteligencia artificial no viene a reemplazar la decisión o el conocimiento de una persona, viene a potenciar, porque son herramientas que nosotros podemos utilizar. En las primeras clases, también uno de sus colegas lo decía, son herramientas que nos ayudan, ¿no? Nos pueden potenciar y hacer que nuestro trabajo sea más eficaz, sea eficiente, los procesos que son muy repetitivos para mí en el trabajo que estoy realizando, yo pueda automatizar, y que este proceso, si me tomaba hacerlo 2 días, 3, 4 días, pues me tome 4 horas y tenga toda la documentación digitalizada a la mano y no esté necesitando de la computadora, que sí o sí tenga que estar en esa computadora para poder trabajar los datos, y que pueda yo, si estoy en cualquier lugar, acceder a esa información. Lo habíamos visto con Google Workspace, decíamos que al momento de que yo inicio sesión, con mi cuenta de Gmail, tengo 15 gigas para almacenar información. Entonces, puedo almacenar información, puedo comprar más almacenamiento en la nube, y eso hace de que yo pueda guardar la información está a la mano. Una vez que en el lugar que yo me encuentre y me pidan la información, pues yo pueda compartirla en ese momento, actualizarla si requiere. Y la no discriminación es evitar los sesgos en los usos de datos y modelos predictivos. Hablamos también del consentimiento y la privacidad, es respetar los derechos de las personas, especialmente en estudios territoriales que involucren datos personales o geolocalización. En un ejemplo práctico que vemos, por ejemplo, cuando se usa la inteligencia artificial
para analizar patrones de asentamientos humanos en zonas de riesgo, se debe tener cuidado de no usar datos sensibles que puedan vulnerar la privacidad de comunidades vulnerables. Y cuando hablamos de comunidades vulnerables, pues estamos hablando de las personas que yo pueda exponer sus datos, muy aparte de la geolocalización, pueda exponer sus nombres, pueda exponer sus números de teléfono, sus carnet de identidad. Entonces para eso les decía que cuando yo hago la transparencia al momento de documentar y justificar, yo tengo que saber que esa justificación, la decisión que estoy tomando, en esa justificación estoy indicando de que no va a existir la vulneración de los datos que vaya yo a colocar en un ejemplo que estamos dando cuando yo hago el análisis de asentamientos humanos en zonas de riesgo. Bien, adentrándonos a lo que es la seguridad de la información, es un pilar para el ingeniero moderno. La seguridad de la información tiene una ISO que es la 27001 y también la 31000. Estas ISOs se certifican empresas, se pueden certificar ustedes, se pueden certificar cualquier persona que conozca sobre lo que es seguridad de la información, le guste lo que es ciberseguridad, aplique para ello. Entonces, en la seguridad de la información, como en cualquier ISO, también se pueden certificar sus empresas. Es parte del proceso de transformación digital, es una de las ISOs que deben certificarse en el proceso de transformación digital, porque, por ejemplo, los bancos sí o sí tienen que tener una certificación de seguridad de la información por la información que ellos manejan. Y sobre todo porque la información que ellos manejan no puede ocurrir problemas de integridad de los datos, y hablemos de los conceptos claves, los pilares fundamentales de la seguridad de la información. Antes, en la 27001, era solamente la CIA, que era confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pero ahora se ha aumentado lo que es la autentificación y lo vamos a ver en qué aplicamos. La seguridad de la información es un conjunto de prácticas destinada a proteger los datos y los sistemas frente a accesos no autorizados, manipulaciones, pérdidas o daños. Los accesos no autorizados ocurren muchas veces. Y ustedes les platicaba yo en la anterior clase, les decía, la seguridad, la transformación digital, la digitalización de la información tiene que ser pequeños pasos que yo doy en la transformación digital de mi empresa o el uso de la inteligencia artificial. Pero estos tienen que ir de la mano con la protección de mis datos. Entonces tengo que iniciar con lo mínimo que es por mis datos personales que no se vean expuestos. A veces vamos a un extremo donde tenemos, por ejemplo, el tema de las contraseñas que las tenemos anotadas en un papelito que las pegamos al monitor, que cualquier persona que ingrese a la institución donde trabajamos, a la empresa, puede ingresar y ver cuál es la clave de ingreso, cuál es el usuario y clave del sistema. Y cuando eso ocurre, hay una manera de hacer la manipulación de datos, que es la ingeniería social. La ingeniería social es cuando, por ejemplo, alguien utiliza datos personales de alguna persona que trabaja dentro de la institución para poder hacer la manipulación de datos. Y eso ocurre, hay muchos videos, es muy interesante el mundo de la ciberseguridad, que si ustedes ahora ven la importancia de la seguridad de la información y se adentran en ello, van a poder encontrar, como les digo, mucha información, videos sobre cómo se aplica la ingeniería social, que es lo más, por así decirlo, lo más recurrente para la manipulación de información, y otros que es el phishing, que es mediante correos electrónicos, mediante también los dispositivos USB que nosotros manejamos, que siempre que alguien vaya y pida que le imprimamos algún documento, dejamos que se ingrese ese USB a la computadora. No sabemos si se está ejecutando un malware y está codificando toda mi información. Entonces, o lo que está haciendo es sacar toda mi información, captar todas mis contraseñas y poder hacer la manipulación de toda la información que yo tengo y que manejo.
Más si yo estoy en un directivo de alto miembro, soy un directivo, un alto directivo. Entonces, los conceptos claves, hablamos de la confidencialidad, que solo personas autorizadas pueden acceder a la información. En la disponibilidad es que la información debe estar accesible cuando se necesite. Y la integridad es que la información debe mantenerse completa y no debe sufrir alteraciones. Algo que se ha aumentado es la autenticación, que indica que se debe verificar la identidad de los usuarios que accedan a los sistemas. Y cuando hablamos de autenticación, hablábamos también de las contraseñas. Nosotros llegamos al punto donde no cuidamos todo lo que son nuestras contraseñas, incluso desde las tarjetas. Se veía un caso, un día veía en la televisión, de una persona que le habían robado la billetera y en la tarjeta tenía pegado el código de acceso a su tarjeta. Eso no puede pasar con nosotros que estamos cursando una maestría. Debemos saber que eso es atentar contra nosotros mismos, porque siempre estamos expuestos a la inseguridad. Imagínense tener esa información. Muchas veces, por ejemplo, tenemos el teléfono celular sin patrón y eso hace de que alguna persona que quiera o que acceda a mi dispositivo pueda manipular mi banca, porque puede ser que mi banca, por ejemplo, no me pida doble autentificación, en mis contactos tengo guardado como clave de Banca Unión, clave de la tarjeta, entonces la persona que vaya a acceder a esa información pues va a tener la libre disponibilidad de poder manipular mi información, retirar mi dinero y eso me genera pérdidas. Entonces, cuando yo hablo de la integridad de la información, es cuando alguien va, roba mi información y la manipula. Puede, les decía, puede codificarla y no estar disponible ya para mí. Ahí se rompen todos los patrones o todos los conceptos de confidencialidad porque está accediendo a alguien que no está dentro de las personas autorizadas para tener esa información. Lo que hace es alterar mi información y no está disponible para mí. Eso en un ataque de ransomware lo han sufrido grandes bancos, lo han sufrido también instituciones aquí en Bolivia y han hecho algunos estragos con sitios web del Estado, ¿no? En algunos casos donde se han publicado, han sacado toda la información que normalmente se accede a los servidores, que es muy fácil acceder por si acaso a los servidores aquí en Bolivia, porque no practican lo que es seguridad de la información, y se han colocado cualquier cosa para que pueda ver la gente en el sitio web. Y recuperar la información cuando nosotros no hacemos backup de esa información, cuando en nuestra institución con lo único que contamos es con la computadora o contamos solamente con en un USB guardo toda mi información, no tengo guardada en la nube y eso hace de que al no generar un backup, si se me arruina el USB o cualquier dispositivo que yo esté utilizando, este va a hacer de que yo ya no tenga esa información a disponibilidad y ahí entonces rompo el concepto de la disponibilidad de la información. La seguridad de la información, vuelvo a recalcar, es un pilar fundamental para el ingeniero moderno. Entonces nosotros debemos conocer que los conceptos clave de seguridad de la información, uno, de que solamente deben acceder las personas autorizadas, es decir, que tengamos nosotros el tema de los usuarios, contraseñas, de todos los software, sistemas que estemos utilizando, los podamos nosotros anotar en nuestra mente o por lo menos tener doble verificación, pero nunca dejar a la vista estos accesos porque pueden hacer de que, uno, alteran la seguridad, alteran la información que yo tengo, y dos, al alterar la información que yo tengo no está disponible, porque qué tal que yo esté presentando un proyecto, vaya, presente, y resulta que hubo una alteración de datos. Lo puede aplicar hasta la misma competencia. Veíamos casos donde se hacían pasar por los distribuidores de agua, donde van, distribuyen agua a la institución, la persona que va y pone el garrafón, lo que hace es ver en qué monitor está pegado el usuario y la contraseña del sistema.
Esa persona obtiene los datos, va, accede, ve que los puertos son libres, conecta un USB que es booteable, es decir, que ya automáticamente al conectar ya se va ejecutando, no necesita darle un clic, ni siquiera usted, y lo que hace es sacar toda la información. Entonces, ahí es importante que nosotros conozcamos sobre la seguridad de la información. Ingeniero, exactamente. Cuando nosotros, y eso es algo recurrente, el tema de los links. No sé si han visto la cantidad de veces que Hipermaxi te regala no sé cuántas cosas, envía esto a 50 grupos y te llegará el cupón de no sé cuántas cosas, y luego al final te pide los códigos de verificación. Algo que ustedes deben conocer, el código de verificación de WhatsApp, solo yo lo puedo dar cuando yo estoy cambiando de teléfono, cuando el mismo WhatsApp me lo pide, pero no se lo puedo proporcionar a nadie, porque el código de verificación indica que usted está iniciando sesión de WhatsApp en otro teléfono. Y eso es lo que pasa. Por eso es que dicen, me han hackeado el WhatsApp y ahora están pidiendo dinero a mi nombre, por favor no les hagan caso. Hubieron muchísimos casos aquí en Bolivia y sin ir lejos de mis amistades, he visto muchos casos donde pedían dinero y me enviaban los mensajes. Claro, te sale el número ahí y vos crees que es tu amigo, tu colega, tu compañero, y lo que hacen, sí son muy obvios al pedirte el dinero, y su modus operandi es ya muy trillado, que tú no les crees, pero hay mucha gente mayor que sí lo hace, sí cree que le estás hablando a esa persona, que te está hablando esa persona, y hubieron muchos casos de estafa. Entonces, cuando les manden un link y sea un número desconocido, ustedes no deben de ingresar, menos si están en la computadora de la oficina. ¿Por qué? Porque de esa manera, ocurre lo que es el phishing. Yo puedo, con solo darle clic a ese link, puedo hacer que mi computadora ese momento deje de funcionar. ¿Por qué? Porque al darle clic se ejecutó un programa que es un gusano, que es un troyano, y lo que hace es que mi computadora se apague. Tiene la orden, ese virus, ese malware, de apagarme la computadora. Y puede viajar por la red. Lo que hace es captar las IP, codificar todas las computadoras que estén conectadas a esa red y hacer de que se codifican toda la información, ransomware, y yo no puedo acceder. Lo que hacen es pedirte un rescate, que vos lo puedes pagar, pero al final nunca te devuelven. Nunca te devuelven la información, eso es mentira. Otra forma, y cuando hacen ransomware, cuando te codifican toda la información, lo que hacen es robarte las contraseñas. Tienen el usuario y la contraseña. Nosotros siempre guardamos en el navegador las contraseñas porque no almacenamos todas. Y es cierto, no tenemos la capacidad todos de almacenar todas nuestras contraseñas, más cuando utilizamos diferentes programas, utilizamos diferentes plataformas. No vayan a poner la misma de siempre, tampoco es bueno. Entonces, almacenamos en el navegador nuestras contraseñas, tienen que ser robustas nuestras contraseñas. Pero aún así, si yo le doy un clic a un link que es no autorizado, que me lo envió alguien que ni siquiera está guardado en mis contactos, o alguien que me haya enviado de mis contactos, yo le doy un clic, lo que hace es, en ese momento, me puede bloquear la computadora, me puede robar la información, me captura todas las contraseñas, y hay personas que aperturan su banca móvil a través de los sitios web de las computadoras. Claro que existe la doble verificación en algunas bancas, entonces eso es muy bueno. Cuando el teléfono te pide doble verificación, cuando te dice para hacer la transacción tienes que utilizar tu huella digital, que no les dé flojera hacer eso por el hecho de que es preservar la seguridad de la información. Entonces, ahí la importancia de que ustedes conozcan, no es más ingresar a cualquier link que me mandan, más si es una persona desconocida. Por eso es que existe en la mayoría de las veces el hecho de que me han hackeado el WhatsApp, he ingresado, están compartiendo contenidos que no son adecuados en su perfil. ¿Y es por qué? Porque ya otras personas tienen su información y lo que hacen es decirle, tenemos tu contraseña, tu usuario, yo puedo ingresar, cambiar la contraseña, cambio tu doble autenticación y tú ya no ingresas más, y yo a partir de aquí voy a dedicarme a enviarle mensajes a tus amigos y a decirles que
estoy necesitando dinero o estoy necesitando esto o lo demás. De esa manera operan. Entonces nosotros, de la misma manera que operan con nuestra información, lo pueden hacer con la empresa, la competencia, X persona que por ahí, yo tengo a alguien que por algún motivo no nos llevamos bien, entonces esa persona ve la forma de hacerme daño en el trabajo, que sabe que es información que esa información que yo manejo es información confidencial, entonces puede acceder, saber de que uno de mis, por así decirlo, de mis debilidades es no saber retener las contraseñas o utilizar la misma contraseña para todo. Entonces, y que mis contraseñas sean tan predecibles como Ana 123. Yo esas contraseñas se las puedo decir para, no sé, para un niño. Incluso los niños tienen un poco más de imaginación y ellos tienen como que un poco más de seguridad en las contraseñas que colocan. Nosotros debemos crear contraseñas robustas. Por eso cuando entramos a ciertas plataformas nos dice, al momento de crear su usuario, usted tiene que crear una contraseña que tenga mayúscula, minúscula, que tenga un carácter especial y que sea mínimamente 8 caracteres. Y nosotros renegamos porque decimos, ay, que la contraseña, que esto, que lo otro, que me pide números, que me pide minúscula, que me pide mayúscula, pero es también para preservar la seguridad de la información. Y de la misma manera que nos piden ciertas plataformas, nosotros debemos aplicarlo también para nosotros. Eso no quiere decir que luego yo me voy a hacer un manojo con las contraseñas y al final no voy a saber. Puedo utilizar contraseñas robustas, puedo hacerlas similares, pero no predecibles. A eso es lo que me voy. Y muy bien, ingeniero, que ha mencionado el tema de los accesos a los links. Maestrantes, por favor, no accedan a lo que son los links. Hoy justamente nos ha pasado que alguien que estaba en el grupo de un diplomado compartió un contenido no adecuado para nadie y envió esa información a todos sus grupos. Y esa persona estaba en un grupo. Y luego nosotros eliminamos lógicamente ese contenido, eliminamos a la persona y envió un mensaje pidiendo disculpas porque le habían hackeado el WhatsApp. ¿Y por qué? Porque de la misma manera ocurrió, de que le prometían que el banco mercantil, que esto, que lo otro, y le pedían el código de verificación, obtuvieron su código de verificación, adiós el acceso al WhatsApp, y luego ya vino el problema de enviar información con contenido no adecuado y también pedir dinero a nombre de otras personas. También nos ocurrió en un webinar, justamente en una maestría en Derecho Penal. Comenzó esa persona a enviar mensaje uno por uno de cada grupo donde le decía, ¿me puedes prestar 500 bolivianos, por favor? Que voy a cobrar. Ese es su modus operandi. Y uno de mis asesores me dice, Licen, es una de las personas que se va a inscribir y me está diciendo que le preste 500 bolivianos. Y yo le dije, no lo haga porque de seguro le han hackeado el WhatsApp porque el mismo mensaje me ha llegado a mí, le ha llegado a todos los que estaban en ese grupo. Entonces, preservando la seguridad de su información, ustedes deben empezar por lo mínimo. No ingresar a links, tener una contraseña para ingresar a sus teléfonos. No es que yo quiera ocultar algo, sino que es el hecho de preservar la seguridad, porque al momento que alguna persona, algún delincuente venga, me lo quite el teléfono y yo tenga el acceso a las bancas, ahí estoy mal. Ahí estoy mal. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que hasta el modo de operar ahora de las personas van y no solo te piden el teléfono, te piden que accedas a tu banca, que le transfieras, porque tienen todas las armas para hacerlo. Entonces, ahí es importante que, por ejemplo, yo guarde toda mi información, tenga doble verificación y en lo posible evitar que sea la misma contraseña para todo. Y en las buenas prácticas, decíamos de utilizar contraseñas robustas y no repetirlas. Podemos hacerlas similares, pero no predecibles. No compartir sus credenciales institucionales. Por ejemplo, cuando ustedes acceden a marcar el biométrico, que es una forma de tener el control de acceso a la asistencia o el control de la asistencia que tienen sobre nosotros, sobre qué hora marcamos, qué hora salimos. Y de la misma manera, tenemos credenciales para acceder a las computadoras. Entonces, cuando nosotros tenemos los credenciales, alguien nos dice, este es su correo corporativo, es este,
y su contraseña es esta. Yo lo que voy a hacer es que al momento de ingresar a un correo corporativo, lo primero que te pide es cambiar la contraseña, claro, porque esa contraseña ha sido generada por alguien de TI y esa contraseña ya está puesta en un papel que cualquiera puede venir y lo puede ver. Entonces, sí o sí te pide que cambies la contraseña del correo. Al momento de cambiar, yo voy a crear una contraseña y no la voy a poner ahí atrás, nueva clave. No voy a ser tan obvio. Entonces, ahí es importante que yo pueda hacerme hasta un sistema para mí de cómo son mis contraseñas. Como les digo, no es la idea de que sea un manojo con las contraseñas y todo lo demás, pero tratemos de hacerlas robustas, de que nosotros podamos recordarlas con facilidad y que estas sean similares. Activar la verificación en 2 pasos cuando sea posible, siempre que cualquier plataforma, ya sea de banca, ya sea de WhatsApp, ya sea de Gmail, de mi teléfono, en la plataforma que me diga doble verificación, yo lo voy a hacer. Si pueden utilizar correos secundarios también. ¿Por qué? Porque al momento de cambiar la contraseña, utilizan el correo secundario para enviarte ese código a ese correo secundario y te dice, está tratando de cambiar su contraseña, este es el código para colocar. O desea que le envíe un mensaje de texto al número tanto. Siempre tiene que estar presente tu teléfono o el correo secundario que has colocado, debes tenerlo tú también, acceder a ello para poder cambiar tu contraseña. Esos son los pasos de doble verificación. Siempre que puedan hacerlo, háganlo. No es una mala práctica, es una buena práctica para que ustedes tengan la seguridad de la información. Hacer copias de seguridad de sus proyectos. Hablábamos de que la importancia de que nosotros manejemos nuestra información en la nube. Cuando nosotros subimos nuestra información a la nube, lo que hacemos es, tener la información a disposición en el momento que yo lo requiera, sin la necesidad de tener la computadora ahí al lado. ¿Qué pasa cuando yo tengo computadoras de escritorio y tengo que ir a hacer una presentación? Lo que normalmente hago es hacer mi presentación en PowerPoint, lo copio a un USB, voy y estoy buscando una computadora, resulta que esa computadora no tiene el Office actualizado, todo se ha movido, mis transacciones al final no salen como yo quería, las imágenes están unas más arriba que otras y entonces eso me genera un problema. Cuando yo tengo la información en la nube y yo hago mis presentaciones, ya sea en Gamma, ya sea que utilice presentaciones de Google, simplemente aperturando mi correo en una contraseña, en una computadora, yo puedo hacer la presentación. Pero ojo, cuando yo inicio sesión en una computadora que no es la mía, también tengo que cerrar sesión. Cerrar sesión es importante. Les digo porque siempre nos aparece un mensajito arriba. ¿Desea guardar la contraseña en este navegador? Si yo le doy no, lógicamente al salir de mi cuenta no se va a guardar la información de la contraseña. Pero si yo al contrario le doy sí, ahí ya estamos. ¿Por qué? Porque va a poder ingresar la otra persona las veces que quiera a mi información, a mi Drive. Todo lo que es Google Workspace va a poder acceder. Y si yo cambio la contraseña y no le doy el hecho de que se restablezcan los dispositivos, luego no puedo, va a seguir accediendo a esa persona y no es que le voy a quitar el acceso. No sé si me dejo entender, de que si yo al momento de cambiar mi contraseña no restablezco de que se eliminen todos los dispositivos donde haya iniciado sesión, las otras personas donde haya iniciado sesión y no haya cerrado, van a seguir teniendo la opción de ingresar, aunque yo haya cambiado la contraseña. Entonces, es importante ahí de que si yo inicio sesión con mi cuenta en una computadora, también pueda cerrar sesión. Y de que más si es una computadora que no tengo acceso todo el tiempo, lo que hago es mi cuenta, inicio sesión, cerrar sesión y mejor si cuando me aparece guardar su contraseña, no le doy no directamente, no guardo. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, siempre van a tener el acceso. Y ahí es importante. Cuando, por ejemplo, estamos en una institución, nosotros acostumbramos a llevar nuestras computadoras, acostumbramos a llevar otros dispositivos, o vamos a otra institución y estamos diciéndole al colega al lado, no seas malito, préstame tu computadora. Yo no sé si esa computadora, por ejemplo, está duplicada la sesión, alguien va a obtener los datos al iniciar sesión y va a alterar mi información. Entonces es importante que ahí en la seguridad de la información
lo principal es tener en cuenta cuántos activos yo tengo. Y puede ser que una empresa que yo recién estoy iniciando no tenga todas las computadoras del mundo, pero las que tenga, tengo que saberlas utilizar, tengo que saber distribuir la compra de equipos tecnológicos que realmente sean para poder transportar. Por eso es que utilizamos las laptops. Es cierto que ustedes que utilizan software, que son de dibujo, que utilizan AutoCAD, utilizan otras herramientas, otros software, necesitan de equipos robustos. Ahora ya existen computadoras, laptops, que traen un sistema robusto, completo. Entonces, ahí es importante de que si yo estoy emprendiendo, estoy poniendo mi constructora, yo, bueno, haga la adquisición de equipos tecnológicos, pero sean equipos que realmente me vayan a servir, no una computadora que para que inicie el AutoCAD, el ingeniero tiene que venirse media hora antes para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, ahí la importancia de lo que es no compartir sus credenciales institucionales, activar la verificación en 2 pasos cuando sea posible, hacer sus copias de seguridad de sus proyectos. Habíamos visto un poco de Trello, les había dicho de que ustedes pueden acceder a 15 días de lo que es completamente gratuito este software y pueden ustedes probar y ver si realmente a ustedes prácticamente lo que pagarían, que es creo que $4, si no me equivoco, justifica lo que yo voy a utilizar. Proteger su computadora con antivirus y evitar descargar archivos de fuentes desconocidas. Lo que hablaba el ingeniero Romer, eso, el hecho de no estar uno descargando. Yo puedo hacer phishing hasta con una imagen que yo pueda descargar. Puedo estar descargándome un malware que se va a ejecutar de forma inmediata, ni bien lo descargue en mi computadora. Y proteger su computadora con antivirus. Windows 11 ya viene con lo que es Windows Defender automático, pero si ustedes pueden comprarse una licencia de antivirus, mucho mejor. En Bolivia no existe esa buena práctica de que yo voy a ponerle un antivirus a mi computadora por el hecho de que me sale caro pagar mi licencia, es mucho, pero no vemos que la información que yo estoy manejando me puede salir muchísimo más cara que una licencia de un software, un antivirus, que la información que yo vaya a perder. Y el evitar descargar archivos. Más si es un correo que no tengo agregado en mi corporativo, evitar descargar archivos, a no ser que sea alguien que sí efectivamente me haya indicado que ese es su correo y que yo pueda acceder a la información que me haya brindado, yo pueda acceder de forma segura. Un ejemplo práctico es un proyecto de ordenamiento urbano. Si se pierde información geoespacial por falta de backup o entra un ransomware al equipo, el impacto podría ser catastrófico para el análisis técnico. Es lo que le decía, ahí por ejemplo, cuando alteran mi información y ahí se ve afectada la integridad de toda mi información, está cambiada, o hay el ransomware, lo que hacen es encriptar mis archivos, no poder acceder a ellos, el no acceder y yo no tengo un backup, es decir, que sobre ese archivo he trabajado, siempre lo que pasa es de que yo he perdido toda la información. Y para mí eso significa un gran problema. El rol de la inteligencia artificial como asistente. Habíamos hablado en la anterior clase cómo es que puede ayudarme la inteligencia artificial, cómo yo puedo trabajar con ChatGPT. La inteligencia artificial, lo vuelvo a recalcar y siempre lo voy a decir, no viene a reemplazar a una persona, sino a potenciar sus capacidades analíticas y operativas. Habíamos visto ejemplos con ChatGPT y habíamos visto también algunos ejemplos de la creación de imágenes a partir de texto. Entonces, es importante que ustedes puedan utilizar estas herramientas, como dice ChatGPT, para redactar diagnósticos preliminares o informes de campo. Yo puedo pedirle a ChatGPT que me ayude en la estructuración de un informe que debe contener este informe para que a mí me dé esa idea, yo sepa con más claridad cómo es que ese informe cómo debe ir ese informe para presentarlo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la IA predictiva es darme un modelo y yo lo que tengo que hacer, si ya me han dado el modelo, pues mínimamente tengo que llenar ese contenido. Habíamos visto de cómo me puede hacer un informe, cómo me descarga el Word, me descarga incluso hasta para cuando ustedes estén haciendo su tesis,
de seguro van a necesitar utilizar la inteligencia artificial, pero no quiere decir que la inteligencia artificial venga a reemplazar mi juicio como ingeniero. La inteligencia artificial predictiva para modelar crecimiento urbano o riesgos ambientales. Hablemos de la sostenibilidad digital, no todo lo que brilla es tecnologías verdes. Por ejemplo, no sé si han visto algunos datos que ponen, por si acaso, toda la información que se publica, no toda la información que se publica en Facebook, en los diferentes sitios, son oficiales. Siempre nosotros tenemos que ver de dónde es la fuente, como decíamos en broma, que no sea fuente Arial 12, sino que sea una fuente fidedigna esa información, que yo realmente pueda hacer lo que es distribuir la información y decir, sí, esta información, esto está pasando, esto es así, esto es verdad, porque a veces nosotros vemos algo que nos llama la atención y lo que hacemos es compartir, enviar y comenzar a esparcir esa información, y esa información quedamos realmente mal, porque dicen, ¿de dónde piensa esta persona que esa información va a ser así? Hay algunas cosas que comparten, y no solo lo veo yo en los grupos de mis tías, por ejemplo, que pueden ver y cualquier cosa creerse, sino lo veo en varios grupos de los jóvenes, ¿no? Que al momento de crear información fake, que es lo que hacen por las redes sociales ahora con la inteligencia artificial, lo que hacen es esparcir esa información, y con la finalidad de que vea a alguien más que no necesite corroborar que esa información es fidedigna, y lo que hacen es esparcir esa información, mal informar. Entonces, he visto muchos casos donde dicen, ¿sabías que utilizan esto para utilizar la inteligencia artificial? ¿Ustedes cómo creen que se guarda la información en la nube? Cuando, por ejemplo, nos dicen la información en la nube, ¿qué se les viene a la cabeza en ese momento? A mí cuando me decían información en la nube, yo estaba estudiando recién ingeniería informática, les hablo del 2012, para mí era información en la nube. ¿Será que tienen una nube de verdad? No es una nube de aquí del cielo, hasta que caí en cuenta que son data centers enormes, que esto utilizan energía. Y al momento de utilizar energía también está el consumo de energía pone en riesgo la sostenibilidad del medio ambiente. Por ejemplo, ChatGPT, toda su información que valida la inteligencia artificial, toda la que tiene almacenada, la que te brinda, la tiene alojada en el data center de Microsoft Azure, que es una nube de Microsoft que te venden espacio también en la nube. Hay formas de acceder a ellas. Y con ChatGPT, ¿qué es lo que te indica, por ejemplo? Microsoft Azure está optando por la corriente sostenible, el uso de corrientes de energía sostenible, por ejemplo, el uso de paneles solares, energía hidráulica, y planea en el 2025 ser completamente sostenible. Pero no te dicen en qué fase va el proyecto. Yo puedo hacerle una super adenda a mi proyecto y decir, lo voy a terminar de ejecutar en el 2030, ¿no? Pero según lo que nos da la información Microsoft es que ellos están migrando a lo que es energía sostenible, porque siguen utilizando la energía eléctrica. Y aquí nos dice, utilizar herramientas de la nube con políticas de energía sostenible como Google Cloud, que utiliza energía sostenible. Evitar almacenar datos innecesarios que ocupan espacio y consumen energía. Cuando alguien les ha dicho que no es necesario guardar los 3,000 correos que tenemos ahí, que a veces son correos innecesarios, que a veces nos suscribimos a una plataforma y que me llegan N correos, esa información sigue almacenada en algún espacio físico, en algún disco duro de un super data center. Entonces, ahí sigue utilizando la energía. Al momento yo, lógicamente, de abrir mi correo y que esa información esté disponible, quiere decir que esa información tiene que estar almacenada en algún lugar. Entonces, si yo evito almacenar datos innecesarios, por ejemplo, cuando se hace una copia de seguridad de mi información, les decía que Google nos da
Gmail nos da el acceso de 15 gigas y se hace una copia automática de mis fotos y videos. ¿Qué tal que yo tengo un video de 4 gigas del año, no sé, y que resulta que nunca lo utilicé, nunca me sirvió, pero ahí lo tengo porque no estoy utilizando mis 15 gigas? Yo puedo ser un poco más responsable y eliminar documentos que no estoy necesitando ni utilizando que estén almacenados en la nube. Es una forma de dar pequeños pasitos para la sostenibilidad del medio ambiente. Y lo que siempre nos dicen, ¿no? Apagar los equipos cuando no se utilizan y reducir el uso de papel físico. En la empresa donde ejerzo, donde ustedes han hecho el pago, que es CESAM, nosotros tenemos una política. Una de ellas es que las unidades que tenemos como marketing, el área comercial, el área académica, no debe almacenar papeles. Cuando se hace la compra de lo que son materiales de escritorios, se evita la compra de papeles y grampas y todo lo demás. ¿Por qué? No es porque sea el CEO un tacaño, sino porque estamos en pleno proceso de transformación digital. Nosotros estamos en proceso de internacionalización y entonces vemos que no es necesario seguir utilizando papeles. En algunos casos sí, pero en muchos casos ya pedimos firmas digitales, pedimos que los docentes, por ejemplo, adquieran su firma digital. Y la firma digital no es solo escanear la firma y que yo la pegue en un Word. La firma digital contiene seguridad, donde si ese documento que yo he firmado no puede sufrir ninguna alteración. Y si sufre alguna alteración, no les permite alterarlo porque va con una seguridad de mi firma digital. Prácticamente es como si le pusiera un candado a ese documento y no se pudiera hacer la edición nuevamente de esa información. Ahora, ¿dónde lo aplican eso? Por ejemplo, si alguien ha estado trabajando en los gobiernos municipales, desde el 2021 estaban los famosos tokens, ¿se acuerdan? Para enviar los estados financieros, sí o sí, deben ir con la firma digital de la MAE. Entonces, ahí, de a poquito, sí estamos avanzando en seguridad de la información, pero pues estamos prácticamente, en otras palabras, en pañales en comparación a otros países. Pero de a poco sé que nosotros concientizando de esta manera en los diplomados, hablándoles de lo que es seguridad de la información, hablándoles que no es necesario tantos documentos, tantos papeles, sino que yo simplemente pueda enviar la información. Ahí hay algo gracioso. Yo le decía al del área contable, le decía, pero si ya están los estados financieros están firmados por la MAE, no pueden sufrir ninguna alteración, van a ir allá esa información. Está enviada por correo, no hay forma de que se altere. Tenían que ir los estados financieros firmados y sellados por la MAE en físico. Yo le decía, es una forma de apilar papeles. ¿Por qué? Porque si ya tenés la información y se supone que la MAE tiene conocimiento sobre firmas digitales y lógicamente no te va a firmar un documento que no sea de su conocimiento más sobre que son estados financieros, sí o sí pedían firma y sello. Y la MAE tenía que firmar todas las hojas nuevamente. Entonces, hay algunas cositas en las que, bueno, tenemos que hacer conciencia de que no son necesarios tantos papeles. Siempre lo voy a decir, o sea, los papeles pueden sufrir, están sujetos a sufrir muchos más problemas, por ejemplo, si viene una catástrofe, ya sea una lluvia o el sol o pérdida, pierdo mi información y si está plasmada en un papel y yo no tengo el backup y esa información tenía que estar firmada y sellada y no puedo ir a hacer firmar y sellar nuevamente, representa un problema para mí. Entonces, si en sus empresas ustedes eviten utilizar papel físico, háganlo. Si pueden manejar la información en la nube, pueden manejar la información en sus computadoras, mucho mejor. Bien. En lo que hemos visto en este módulo, habíamos visto en la clase 1, hemos visto todo lo que es Google Workspace, hemos hablado de cómo trabajar de forma remota, colaborativa, con lo que son nuestros documentos, como hemos visto un ejemplo, les decía, no, vayan colocando su nombre, cómo puedo compartir, les explicaba cómo el Excel, si yo no tengo acceso a Internet, se abre también, accede, y lo que hace es, si yo me vuelvo a conectar a Internet, se va actualizando mis datos,
Hemos visto todo eso, cómo puedo aplicarlo en la organización donde estoy trabajando y lo mismo en mi maestría, si yo voy a hacer grupo con el ingeniero Romer, la ingeniera Madeline, por ejemplo, no voy a decirle, le voy a pasar un Word y luego me pasa el suyo y luego me pasa el suyo el ingeniero y luego lo juntamos y luego hacemos un PowerPoint donde yo mando mi parte y luego pasa usted. Entonces nos evitaremos todo ese problema, trabajaremos en la nube de forma ordenada, de forma remota, que yo vea que el ingeniero Joaquín, por ejemplo, no se esté olvidando de que le toca llenar la parte 1, porque seamos sinceros, hasta cuando estamos en una maestría lo que hacemos es dividir y vencerás. Dividir el tema y decirle, vos te toca la parte 1, vos intervenís, buscás, y ya depende de uno si uno se sabe todo el tema. Y ya si uno quiere, pues se sale solamente a su parte, ya eso es personal. En la clase 2 hemos visto introducción del pensamiento computacional y fundamentos de la inteligencia artificial aplicada a lo que es el territorio. Hemos visto lo que son los prompts, hemos visto cómo podemos generar imágenes a través de texto, hemos visto algunas herramientas, hemos visto Trello también, les explicaba. Es una herramienta muy interesante que les invito a que ustedes lo puedan ver, les va a ayudar mucho en la organización de sus proyectos. Y como Trello hay N plataformas, software, que solamente yo puedo acceder y ver toda la información que se va digitalizando, se va colgando, yo la tengo a la mano. La clase 3 hemos visto la diferencia entre la inteligencia artificial tradicional y la generativa, aplicaciones reales para ingenieros territoriales. Y el día de hoy hemos hecho una reflexión sobre la seguridad de la información, la sostenibilidad, como eje del uso inteligente de la tecnología. Eso es lo que hemos estado viendo en este módulo, estimados ingenieros, arquitectos, para introducción a lo que es su maestría en ordenamiento territorial y planificación urbana. De esta manera, con ustedes, estoy culminando lo que es el módulo y algo que les quiero decir es, como futuros especialistas en ordenamiento territorial, están llamados a ser líderes con criterio técnico, humano y ético. Las herramientas están a su alcance, pero la diferencia la harán ustedes con su visión crítica, su compromiso y su pasión por construir territorios sostenibles e inclusivos. Ustedes, está en sus manos saber utilizar lo que es la inteligencia artificial para bien. Hemos hablado también de ética, hemos dicho que jamás va a reemplazar a un ingeniero, nunca reemplazaría al potencial que tiene un ingeniero, a la forma en que nosotros pensamos y cómo somos capaces de reinventarnos cada vez que con solo observar y no seguir patrones, nosotros podemos reinventar nuestras ideas. Eso es algo que no se va a poder reemplazar nunca. Pero sí nos van a reemplazar con gente que no sepa utilizar la inteligencia artificial y que no apuesten por la innovación y por la transformación digital. Ustedes están aquí especializándose en una maestría y les felicito porque han tomado una decisión muy importante. Invertir en su educación es algo de lo que ustedes no se deben arrepentir. Creo que nadie lo hace porque siempre que salimos de una clase, siempre salimos con algo de que no conocíamos. Incluso si es algo que sí conocíamos, el hecho de hacerlo repetitivo es mucho mejor para que nuestro cerebro pueda retenerlo. Y sí, el cerebro es un músculo que aprende más por repetición.